Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestad. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy martes 12 de marzo lleva por título Un verdadero cambio. Están en Salmos capítulo 50 del verso 16 al 23. Así dice la palabra de Dios. Pero al malo Dios dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honra, y el al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Un verdadero cambio. Vamos a continuar estudiando este capítulo y hay tres elementos que podemos resaltar y siendo el primero, la advertencia presente. El versículo 16 habla o va directamente hacia esta segunda acusación que Dios tiene directamente contra aquellas personas que han decidido obrar en maldad. Vemos que la primera advertencia o la primera acusación era en contra de cómo ellos estaban llevando a cabo su servicio hacia Dios. Era un servicio carente, era un servicio falso, e incluso ellos no comprendían lo que estaban haciendo. Pero ahora no está refiriéndose a una relación con Dios, no una relación vertical, sino se está refiriendo a una relación horizontal con sus iguales, con sus semejantes, con los hombres. Y es que empieza a dar esta descripción de las personas y dice, pero al malo Dios dijo, y le plantea una pregunta que en resumidas cuentas puede ser la siguiente: ¿por qué hablan y usan la ley de Dios? Porque ciertamente ellos hacían uso de la ley, ellos querían aparentar que estaban viviendo, que estaban llevándola a cabo, o incluso querían exhortar a otros a que viviesen la ley, cuando ellos ni siquiera le estaban llevando. Un caso similar lo podemos encontrar en la vida de esta secta de los fariseos. Ellos impusieron muchas cosas a la ley y les decían a las personas que debían de obedecerlo al pie de la letra. Si no, ellos estaban mal. Y con respecto a esta pregunta, la respuesta pues, la encontramos en el versículo 17, y es que ellos no había razón para que usasen la ley de Dios, para que la estuvieran recordando o incluso diciendo por los siguientes elementos. No tomaban en cuenta la enseñanza de la ley de Dios, no obedecían a la corrección de Dios. Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Está siendo determinante en este momento e incluso les está diciendo, o sea, no sean falsos, no sean hipócritas. Ustedes no obedecen la ley de Dios y ustedes no atienden a la corrección, porque algo que sí tenía la enseñanza de la ley o incluso Dios mediante los profetas en este tiempo, era que ellos volvieran su corazón a Dios, ellos entendieran que estaban en un mal camino y que debían de corregir. Entonces esto es una advertencia a no invalidar ningún pacto de Dios ni desear actuar con falsedad. Tenemos en cuenta, ayer estuvimos revisando los elementos en cuanto a nuestro servicio y que no debe de ser un servicio fingido, sino que debe de ser un servicio verdadero. Ahora, todas estas enseñanzas, aplicándolas a nosotros, todo lo que dice la Biblia, todo lo que nosotros hemos leído, lo que escuchamos de manera oral en las predicaciones en nuestras iglesias locales, todos esos elementos que nosotros entendemos y que incluso memorizamos versículos bíblicos, son elementos, son cuestiones que decimos, es que esto es lo que dice la Biblia, es que esto es lo que enseña. Jesús dijo esto. Pero si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a esas mismas enseñanzas, no tiene caso. Es por eso que nos hace una advertencia
a revisar, una advertencia a cómo estamos hablando, cómo estamos viviendo. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, examinar nuestro actuar. El versículo 18 dice, si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Aquellos que actuaban con falsedad, solo articulando la ley de Dios, son confrontados e incluso a partir del versículo 18 al versículo 20 es escrito la forma en cómo ellos estaban siendo, cómo ellos se estaban comportando. Porque primero dice el versículo 18 que ellos apoyaban e incluso felicitaban a los ladrones. Veían a alguien, conocían a alguien que había perpetuado un robo, ellos habían hecho un robo, entonces pues le decían, oye, esta vez te superaste, lo hiciste fenomenal, deberías de enseñarle a otros. Un ejemplo, una hipérbole, una exageración. Pero quizá eso parece bastante chusco, pero era la realidad, incluso se queda corto. Y ellos estaban actuando de esa manera, felicitaban al ladrón, e incluso dice, entablaban amistad con aquellas personas que eran infieles en su matrimonio. Y si son infieles en su matrimonio, pues van a ser infieles en cualquier otro lado. O sea, eso es algo normal. Ellos también difamaban y mentían. El versículo 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Y después, lo peor, inclusive hablaban mal y dañaban a su propia familia. Pero, a pesar de que tenían esas aptitudes y comportamientos, no, los individuos se atribuían para sí que vivían la ley de Dios. Pues por eso que Dios, a través de este salmo, a través de esta poesía, está confrontando a cada uno. Quizá podemos ser uno de nosotros. Estamos no viviendo de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Quizá nosotros decimos, bueno, yo no hago todo eso, ese tipo de descripciones. Soy fiel con mi familia, la cuido, la procuro, no hablo mal. Pero quizá estamos entablando amistad con las personas incorrectas. No porque nosotros debemos de vivir en una burbuja o debemos de decir, no, 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 es que tú eres un pecador y no me voy a acercar contigo. No ese tipo de comportamiento, sino que nuestra vida debe de dar testimonio de ello. Ok, nos acercamos con personas que no son creyentes, pero ¿cuál es nuestra labor? No comportarnos como ellos o entrar en su juego, en su relajo, en conversaciones que incluso pueden dañar nuestra integridad y nuestra moralidad, sino que debemos de marcar una línea, debemos decirle, el Evangelio dice esto, yo creo en esto. Respeta lo que creo, porque generalmente ya en nuestros contextos solicitan mucho respeto, pero cuando se trata de hablar del Evangelio, ellos no conciben, no pueden escuchar porque es mucho ruido para ellos. Podemos ponerlo aquí ocupando un eufemismo. Pero es por eso que este tipo de salmos, este tipo de lectura, que igual es sapiensal, porque evoca a un análisis, evoca una reflexión, y es a lo que nos quiere llevar. Al ser creyentes, ciertamente no vamos a ser perfectos, pero la palabra nos manda a examinar nuestro corazón y debemos de rendirlo todo lo que somos al Señor. Debemos de entender que es su obra en cada uno de nosotros y es por eso que nos da una advertencia para que podamos examinarnos. Y después, nuestro punto 3, ser conscientes de tu sacrificio, conscientes del sacrificio que estamos haciendo. No el sacrificio en el sentido de que me despierto a las 6 de la mañana todos los domingos, me alisto, llego a las 8:30 a abrir, a limpiar el templo y tener todo listo. No ese tipo de sacrificio físico, sino de la ofrenda que nosotros le entregamos a Dios. Elementos de los cuales estábamos hablando en el devocional del día de ayer. El pueblo ciertamente, una parte se consideraba firme e incluso pensaba que Dios les respondería, porque ellos decían, pues nosotros somos así, Dios va a actuar casi como nosotros. El versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El hecho de que Dios no les hablara no era una muestra de permisividad, sino que era una muestra de su paciencia y también una mayor enseñanza. No tomar a la ligera la gracia, ni la paciencia, ni la misericordia de Dios. Porque llegará un momento en el que Dios confrontará y juzgará el pecado de cada uno de los individuos.
Es por eso que dice, ustedes pensaban que iban a ser como yo, pero yo les tengo paciencia porque les estoy advirtiendo. Y es más, pero si no corriges tu camino, debes de entender lo siguiente. Te reprenderé, o sea, que te confrontaré, e incluso lo pondré delante de tus ojos y tú vas a poder ver aquello que según estabas diciendo que no estabas aquello o que incluso lo tratabas de esconder. Y eso nos muestra que nada nos libra del juicio de Dios. Solo Dios hace que su misericordia entre en vigor. Porque dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Ustedes que se han olvidado de Dios deben de entender lo siguiente. No sea que los despedace y definitivamente no haya quien nos libre. Va a venir un juicio y deben de entender lo siguiente. Y eso es una pregunta. ¿Qué hacer para cambiar? El pasaje ciertamente nos habla, nos hace una advertencia, nos dice, corrijan su camino. Si ustedes estaban mal, corrijan su camino. Si estaban pensando en obrar mal, corrijan su camino. Examínense su forma de actuar. ¿Cuáles son sus amistades, sus conversaciones, sus pensamientos, lo que ven, lo que escuchan, e incluso lo que empiezan a pensar para llevarlo a la práctica? Todos estos elementos, ¿qué estamos haciendo? Y después, si el Espíritu Santo trae esa convicción de arrepentimiento, trae ese elemento el cual nos redarguye en que estamos actuando mal fuera de los lineamientos bíblicos, bueno, ¿qué hacemos para cambiar? Versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Debemos de entregar un servicio lleno de gratitud. Y la gratitud es un factor muy importante. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. Debemos de dar gracias, debemos de vivir en ese elemento que es la gratitud. Ahora, al momento de que el Señor nos da esa luz, nos ilumina a través del Evangelio, nosotros debemos de ordenar nuestro camino, reconociendo que debemos de seguir la misericordia del Señor, debemos de seguir la voluntad de Dios, la cual está plasmada en la Biblia. Y después, la misericordia de Dios es tan grande que nos llevará a entender y a vivir y a experimentar realmente lo que es su salvación. Pero todo esto es importante, más importante, la obediencia. Cada uno de estos elementos siempre va a ir acompañado de obediencia, de humildad, de negarse a uno mismo, porque es la voluntad de Dios. Primero de Samuel 15:22, cuando Samuel está confrontando a Saúl en su mal actuar, en su mal raciocinio, le dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje nos invita a ser obedientes, a prestar atención, a examinarnos, a ser conscientes de la ofrenda que le estamos entregando al Señor. No entregar una ofrenda a medias, no entregar una adoración ahí más o menos ya que salió de último momento, ya que en mi casa no lo hice, lo hago aquí. No, seamos íntegros, adoremos en nuestras casas, cantemos en nuestras casas, leamos en nuestras casas, oremos en nuestras casas. Porque la forma en cómo nosotros vivamos en privado va a ser un reflejo hacia los demás en público. John Bunyan dijo, ore con frecuencia, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio a Dios y un golpe para Satanás. A través de la oración nosotros podemos presentar una ofrenda a Dios. Nuestra vida es una ofrenda viva. Podemos resistir ante los ataques del enemigo, ante las tentaciones del día a día y podemos vivir en santidad. Todo con la ayuda del Señor. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan darle like a los videos, puedan suscribirse. Muchas gracias por aquellos hermanos, aquellas personas que nos han dejado un comentario. Definitivamente tengan en cuenta que vamos a seguir orando por cada uno de ustedes. Les agradecemos por aquellas personas que han compartido y que nos escriben. Reciban un afectuoso saludo. Dios les bendiga. Tu nombre es más alto, tu nombre